La lluvia golpeaba contra las enormes ventanas del 30º piso cuando Ricardo Montoya ajustó el nudo de su corbata y sonrió con desdén. ¿Realmente crees que alguien como tú puede estar en el mismo ambiente que inversionistas internacionales? Las palabras cortaron el aire del lobby lujoso como cuchillas afiladas. Mírate, empapado, sucio, cargando esa mochila maloliente como un mendigo. Miguel Santos mantuvo la cabeza en alto, gotas de lluvia aún escurriéndose por sus cabellos oscuros, los ojos castaños brillando con una dignidad que Ricardo no lograba comprender. En sus manos sostenía un sobre lacrado, documentos que lo cambiarían todo, si tan solo supiera lo que vendría después. «Usted no me conoce», respondió Miguel con voz calmada, casi susurrante. «No sabe nada sobre mí». Ricardo soltó una carcajada, un sonido estridente que resonó por el mármol italiano del piso. Los inversionistas extranjeros a su lado intercambiaron miradas incómodas, pero pronto se unieron a las risas nerviosas, alimentando el ego del empresario. «Sé exactamente lo que eres, muchacho. Un repartidor fracasado que ni siquiera logró mantenerse seco». Ricardo arrojó un billete de 100 reales al piso mojado. «Toma eso y vete. Es más de lo que vas a ganar hoy». Lo que Ricardo Montoya no podía imaginar era que, en menos de una hora, su vida de lujos y arrogancia se desplomaría completamente, y el hombre al que acababa de humillar se convertiría en el responsable de enseñarle la lección más cara de su existencia. Pero para entender cómo llegamos a este momento de confrontación brutal, necesitamos volver 6 meses atrás en el tiempo. Ricardo Montoya, a los 52 años, era lo que los periódicos económicos llamaban el rey del mercado inmobiliario. Sus manos habían moldeado el skyline de la ciudad a través de décadas de negocios que bordeaban lo depredador, transformando barrios enteros en centros comerciales relucientes mientras pequeños empresarios veían sus sueños ser demolidos junto con sus establecimientos. Posentado en su penthouse de 2 pisos en el edificio Montoya Tower, el primero de los 12 edificios que llevaban su apellido, Ricardo contemplaba la ciudad a través de ventanas francesas que costaron más que muchas casas. El apartamento era un templo al propio ego. Paredes cubiertas por cuadros de maestros europeos, esculturas griegas auténticas posicionadas estratégicamente, y una bodega climatizada con vinos de décadas que nunca había probado, pero exhibía como trofeos de superioridad. «María, trae el informe mensual», ordenó a su secretaria particular, una mujer de mediana edad que trabajaba para él desde hacía 15 años y aún temblaba en su presencia. «Sí, señor Montoya». María colocó cuidadosamente una carpeta de cuero sobre la mesa de mármol negro. Los números de octubre fueron excepcionales. La adquisición de Santos Engineering nos dio el terreno perfecto para el nuevo centro comercial. Una sonrisa depredadora se extendió por el rostro bronceado de Ricardo. Santos Engineering había sido una empresa prometedora de tecnología ambiental, fundada por un visionario que murió demasiado joven, dejando a su hijo Miguel como heredero de un sueño que Ricardo aplastó sin remordimiento. La compra forzada y el cierre inmediato de la empresa rindieron un terreno valorado en 20 millones, donde ahora levantaba otro monumento al consumo. «¿Cuántos empleados fueron despedidos?», preguntó Ricardo hojeando informes financieros. «203, señor, incluyendo algunos ingenieros que trabajaban allí desde hacía más de una década». «Perfecto. Así es como se hacen los negocios, María. El sentimentalismo no construye imperios». Ricardo cerró la carpeta con un chasquido seco. «¿Y esos inversionistas europeos confirmaron para hoy?». «Sí, señor. El Dr. James Morrison de Ecotech Global y otros 5 inversionistas llegan a las 3 de la tarde. Están muy interesados en sus propuestas para el nuevo distrito financiero». Ricardo Montoya había perfeccionado el arte de transformar la destrucción en ganancia. Cada edificio demolido, cada familia desalojada, cada pequeño negocio cerrado se convertía en cifras en sus cuentas bancarias. Su filosofía era simple. El mundo pertenecía a los fuertes, a los inteligentes, a quienes tenían el coraje de hacer lo necesario.
Los débiles existían solo para servir o salir del camino. En realidad, detrás de la fachada de éxito implacable, Ricardo escondía un miedo visceral que lo atormentaba en las madrugadas solitarias, la posibilidad de perderlo todo. Hijo de inmigrantes españoles que trabajaron toda su vida en una pequeña tienda de abarrotes, Ricardo creció observando a sus padres inclinarse ante clientes arrogantes y autoritarios. Juró desde niño que jamás sería humillado como veía que humillaban a sus padres diariamente. A los 18 años, con una beca de estudios conquistada a través de notas excepcionales y una determinación feroz, Ricardo se graduó en Administración y Finanzas. Sus primeros empleos fueron en empresas donde constantemente le recordaban su origen humilde, los jefes de familias tradicionales. Cada humillación fue archivada cuidadosamente en su memoria, alimentando una furia helada que lo impulsaba a trabajar 18 horas al día. El punto de inflexión llegó a los 28 años, cuando descubrió que su jefe estaba desviando dinero de la empresa. En lugar de denunciarlo, Ricardo chantajeó al hombre, obligándolo a convertirlo en socio. Fue su primera lección sobre el verdadero funcionamiento del poder. La información valía más que la honestidad. El miedo era más eficaz que el respeto. Ahora, décadas después, Ricardo había construido un imperio basado en la premisa de que él nunca más sería el más débil en la sala. Cada humillación que infligía a otros era una venganza contra su propio pasado, una forma de convencerse de que había trascendido completamente sus orígenes. El problema era que, cuanto mayor crecía su poder, mayor se volvía su terror de perderlo. Mientras Ricardo saboreaba su café colombiano de edición limitada, a 15 kilómetros de allí, Miguel Santos ajustaba su mochila impermeable y revisaba el GPS en su celular rayado. 3 entregas más y podría volver a casa, al pequeño apartamento que compartía con su madre viuda en el barrio de Cidade Tiradentes. A los 28 años, Miguel poseía el tipo de inteligencia que los profesores universitarios reconocen inmediatamente. Una mente capaz de ver patrones donde otros ven solo caos, de conectar conceptos aparentemente inconexos en soluciones revolucionarias. Graduado en Ingeniería Ambiental con honores por la Universidad de São Paulo, Miguel había pasado los primeros 5 años después de la graduación trabajando en la empresa que fundó su padre, Santos Engineering. Santos Engineering no era solo una empresa para Miguel, era el legado vivo de Eduardo Santos, un inventor brillante que murió en un accidente automovilístico cuando Miguel tenía apenas 17 años. Eduardo había dedicado su vida a desarrollar tecnologías limpias que pudieran resolver los problemas ambientales urbanos, especialmente la cuestión energética de las grandes metrópolis. Hijo, Eduardo solía decir durante las largas noches que pasaban juntos en el laboratorio improvisado, en el sótano de casa, la humanidad siempre ha encontrado una manera de transformar basura en oro. Nuestra generación va a descubrir cómo transformar basura en energía. Esa frase resonaba en la mente de Miguel todas las mañanas cuando se ponía el uniforme rojo de la empresa de entregas. 6 meses atrás, Ricardo Montoya había comprado forzadamente Santos Engineering a través de una maniobra jurídica que aprovechaba deudas contraídas durante la pandemia. En 48 horas, una empresa que tomó 15 años construir fue demolida, sus empleados despedidos y el terreno preparado para otro proyecto inmobiliario. Miguel podría haber demandado, podría haber luchado en los tribunales, pero no tenía recursos financieros para enfrentar al ejército de abogados de Ricardo. En cambio, aceptó el trabajo de repartidor como una medida temporal, o eso pensaba. Lo que no imaginaba era que esta experiencia le daría exactamente lo que necesitaba para completar la invención que lo cambiaría todo. Durante los primeros meses como repartidor, Miguel observó la ciudad desde una perspectiva completamente nueva, pedaleando por barrios ricos y pobres, viendo de cerca cómo la basura se acumulaba en las periferias, mientras los centros urbanos brillaban con energía desperdiciada. Una idea comenzó a tomar forma en su mente brillante. ¿Y si fuera posible crear un sistema
que transformara los residuos urbanos directamente en energía eléctrica, sin los procesos intermedios caros e ineficientes de las tecnologías actuales. ¿Y si cada barrio pudiera tener su propia mini planta, que convirtiera la basura local en energía para consumo inmediato? Todas las noches, después de jornadas de 12 horas pedaleando por la ciudad, Miguel se encerraba en su pequeño cuarto y abría la laptop que había comprado a plazos, un equipo que había modificado personalmente para tener la capacidad de procesamiento necesaria para sus simulaciones complejas. Allí, rodeado por pilas de artículos científicos impresos y cuadernos repletos de cálculos manuscritos, daba vida a la visión de su padre. La mochila impermeable que llevaba durante las entregas no contenía solo encomiendas. Escondido en un compartimento especial que él mismo había cosido, Miguel transportaba el fruto de meses de investigación obsesiva. Prototipos en miniatura de su sistema de conversión energética, documentos técnicos detallando cada aspecto de la invención y contratos preliminares que poca gente sabía que existían. Porque Miguel Santos, el repartidor sucio y mojado que la gente veía pedaleando por las calles, había logrado algo que los laboratorios más grandes del mundo intentaban desde hacía décadas: una tecnología capaz de convertir residuos urbanos en energía limpia, con eficiencia 300%, superior a las alternativas existentes. Fue en una mañana soleada de 1960, noviembre, que todo comenzó a cambiar. Miguel estaba organizando las entregas del día cuando recibió una llamada que no esperaba. «Aló, señor Santos. Habla el Dr. James Morrison, de Ecotech Global. Recibimos su documentación preliminar a través de Johnson & Associates Patents. Nos gustaría programar una reunión para discutir su propuesta tecnológica». Miguel casi dejó caer el teléfono. 3 meses antes, había enviado un resumen ejecutivo de su invención a varias empresas especializadas en energía renovable, pero nunca había recibido respuestas. Ecotech Global era una de las multinacionales más grandes del sector, responsable de implementaciones energéticas en más de 40 países. Dr. Morrison, Claro, ¿cuándo sería conveniente para usted? En realidad, señor Santos, estaré en Sao Paulo esta tarde para otras reuniones de negocios. ¿Sería posible encontrarnos a las 4? Me estoy hospedando en el hotel del edificio Montoya Tower. El nombre golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Montoya Tower, el edificio de Ricardo Montoya, el hombre que destruyó la empresa de su padre y echó a la calle a 200 empleados. Pero esta podría ser la oportunidad que había estado esperando durante meses. Perfecto, Dr. Morrison. Estaré allí. Miguel colgó el teléfono y miró la mochila que llevaba todos los días. Dentro de ella estaban no solo los prototipos y documentos de su invención, sino también contratos que había firmado en secreto con empresas de 3 continentes. Su tecnología ya había sido patentada en 12 países, y las empresas de licenciamiento estimaban que su valor comercial superaba los $800 millones. Pero en ese momento, vistiendo el uniforme rojo empapado de sudor, Miguel Santos seguía siendo solo un repartidor a los ojos del mundo. En pocas horas, en el lobby del edificio del hombre que destruyó su vida, eso estaba a punto de cambiar para siempre. A las 3 de la tarde, el 30º piso del Montoya Tower bullía con la energía de grandes negocios siendo discutidos. Ricardo había transformado su sala de reuniones en un teatro del poder. Mesa de caoba pulida reflejando las luces de cristal, sillas de cuero italiano y una vista panorámica de la ciudad que servía como telón de fondo para sus presentaciones arrogantes. El Dr. James Morrison, un hombre alto de cabellos grises y lentes de diseñador, lideraba la delegación de inversionistas europeos, especialista mundial en energía renovable. Morrison había construido su reputación identificando tecnologías revolucionarias antes de que se volvieran mainstream. Su empresa, Ecotech Global, era responsable de algunas de las mayores innovaciones energéticas de las últimas 2 décadas. «Señor Montoya», dijo Morrison con acento británico refinado, «sus propuestas para el distrito financiero son impresionantes.
pero nos interesan principalmente proyectos con componente de sustentabilidad ambiental. Ricardo sonrió confiado, aunque internamente se irritaba con la condición. La sustentabilidad siempre le había parecido un obstáculo innecesario para la ganancia, pero había aprendido a usar el lenguaje correcto con inversionistas europeos. Dr. Morrison, puedo garantizar que todos mis proyectos siguen las normas ambientales más rigurosas. De hecho, recientemente adquirí una empresa de tecnología ambiental exactamente para incorporar innovaciones a nuestros emprendimientos. ¿Qué empresa era esa?, preguntó Morrison genuinamente interesado. Santos Engineering, una pequeña firma local que desarrollaba algunas tecnologías interesantes antes de enfrentar dificultades financieras. Morrison frunció las cejas. El nombre le sonaba familiar, pero no lograba identificar por qué. Hizo una nota mental para investigar después. La reunión continuó con Ricardo presentando diapositivas lujosas sobre sus futuros emprendimientos, cada uno prometiendo retornos astronómicos e impacto ambiental neutro. Los inversionistas hacían preguntas técnicas que Ricardo respondía con evasivas elocuentes, demostrando el tipo de encanto superficial que había perfeccionado a lo largo de los años. Mientras Ricardo seducía inversionistas en el 30º piso, Miguel pedaleaba contra el viento creciente por las avenidas centrales de la ciudad. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, prometiendo una de las tormentas típicas del verano paulista. Había programado su ruta para llegar al Montoya Tower exactamente a las 4, después de completar sus entregas obligatorias del día. En la mochila, además de los prototipos usuales, Miguel llevaba una carpeta impermeable conteniendo documentos que podrían cambiar su vida. Contratos de licenciamiento internacional, informes de viabilidad técnica preparados por laboratorios independientes y certificaciones de patentes que probaban la originalidad y potencial comercial de su invención. La lluvia comenzó como gotas dispersas, pero rápidamente se intensificó en una cortina de agua que transformó las calles en ríos improvisados. Miguel ajustó la capucha del uniforme y aceleró el pedaleo, pero sabía que llegaría empapado al encuentro más importante de su vida. «No importa», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su padre. El valor de una idea no depende de la apariencia de quien la presenta. Eran las 3:45 cuando Miguel empujó las puertas giratorias del Montoya Tower. Su ropa goteaba en el piso de mármol italiano, dejando un rastro de agua que los guardias miraban con desaprobación. El lobby era un palacio de ostentación. Lámparas de cristal baccarat, esculturas griegas y paredes revestidas en mármol que costó más que muchas casas. «Disculpe». Miguel se dirigió al mostrador de recepción, donde una joven de uniforme impecable lo observaba con desdén mal disimulado. «Tengo una reunión a las 4 con el Dr. James Morrison. Soy Miguel Santos». La recepcionista revisó la lista con visible reluctancia. «El Dr. Morrison está en el 30º piso, pero...» Miró a Miguel de arriba a abajo. «Tal vez sería mejor que usted Sé que antes de subir». Fue en ese momento que el elevador panorámico se abrió, y Ricardo Montoya emergió acompañado de sus inversionistas extranjeros. El empresario venía riéndose de algún chiste particular, cuando sus ojos encontraron a Miguel, parado en el centro del lobby, uniformado y empapado, cargando la mochila que goteaba en el piso inmaculado. La risa de Ricardo murió en su garganta, reemplazada por una expresión de asco casi físico. Aquí estaba todo lo que él despreciaba en una sola persona: pobreza, trabajo manual, apariencia descuidada. Peor aún, era frente a inversionistas europeos que valoraban tanto la imagen como los números. ¿Pero qué es esto? Ricardo aumentó intencionalmente la voz, asegurándose de que todos en el lobby pudieran oír. ¿Cómo alguien en ese estado logró entrar aquí? Miguel se volteó, y en ese momento reconoció al hombre que había destruido la empresa de su padre. El rostro de Ricardo Montoya había estado estampado en docenas de artículos periodísticos que Miguel había leído durante los meses de desempleo. Era más bajo en persona de lo que parecía en las fotos, pero la arrogancia era exactamente como Miguel la imaginaba. «Buenas tardes, señor Montoya. Tengo una reunión a las 4.
¿Una reunión? Ricardo soltó una carcajada, y el sonido resonó por el lobby como vidrio estrellándose. Trabajas aquí como repartidor, y ahora quieres fingir que tienes reuniones importantes. Los inversionistas observaban incómodos. Morrison en particular frunció las cejas. Había algo sobre la compostura del joven mojado que no coincidía con la humillación que estaba presenciando. «Mírate», Ricardo continuó, acercándose a Miguel como un depredador rodeando a su presa, empapado, sucio, cargando esa mochila maloliente como un mendigo. ¿Realmente crees que alguien como tú puede estar en el mismo ambiente que inversionistas internacionales? Miguel permaneció en silencio, pero algo en sus ojos castaños brilló. No era miedo o vergüenza, sino una determinación silenciosa que Ricardo no logró interpretar. Esta calma inesperada irritó al empresario aún más. «Sé exactamente lo que eres». Ricardo elevó aún más la voz, transformando la humillación en espectáculo público. Un repartidor fracasado que ni siquiera logró mantenerse seco. Probablemente uno de esos jóvenes perezosos que no quiere trabajar en serio y se la pasa soñando con grandes oportunidades. Fue entonces cuando Miguel habló, su voz baja pero clara lo suficiente para que todos oyeran. «Usted no me conoce. No sabe nada sobre mí. No necesito saber». Ricardo se estaba divirtiendo ahora, alimentado por las risas nerviosas de los inversionistas. «Tu apariencia lo dice todo. Tu posición social lo dice todo. Personas como tú existen para servir a personas como yo». Ricardo sacó un billete de 100 reales de su billetera Bottega Veneta y lo arrojó al piso mojado a los pies de Miguel. «Toma eso y vete. Es más de lo que vas a ganar hoy cargando encomiendas para gente importante». El dinero flotó en el charco de agua como un insulto físico. Todo el lobby estaba en silencio ahora. Guardias, recepcionistas e incluso los inversionistas observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. Miguel miró el billete en el piso. Luego levantó los ojos hacia Ricardo. «Gente importante», repitió Miguel lentamente. ¿Como alguien que compra empresas solo para demolerlas? ¿Como alguien que despide a 200 familias para construir otro centro comercial? La sonrisa de Ricardo vaciló. ¿Cómo sabía el repartidor sobre Santos Engineering? «Como alguien», Miguel continuó, «que destruyó Santos Engineering». Fue en ese momento de tensión creciente que el azar interfirió. Miguel, perturbado por la mención de la empresa de su padre, hizo un movimiento brusco para ajustar la mochila mojada. El agua de la lluvia había aflojado el cierre principal, y con el movimiento súbito, la mochila se abrió completamente. El contenido se esparció por el piso de mármol, como una explosión de conocimiento. La laptop modificada se deslizó algunos metros. Carpetas impermeables se abrieron revelando diagramas técnicos complejos. Prototipos en miniatura de equipos rodaron en diferentes direcciones, y docenas de documentos se esparcieron en un semicírculo alrededor de Miguel. «Pero, ¿qué diablos?». Ricardo comenzó a hablar, pero fue interrumpido por un sonido que jamás esperaba escuchar. El doctor James Morrison había dado un paso al frente y soltado una exclamación en inglés. «Good Lord, are those energy conversion schematics?». El inversionista británico se arrodilló en el piso mojado, ignorando completamente su traje Armani de 3,000 libras, y comenzó a examinar los papeles esparcidos. Sus ojos se movían rápidamente por los diagramas, reconociendo conceptos que había buscado durante toda su carrera. «These are revolutionary», murmuró Morrison, tomando uno de los prototipos. «This is a waste-to-energy conversion system, but the efficiency rates…». Miró a Miguel con una expresión completamente transformada. «Young man, are you Miguel Santos?». Miguel se arrodilló y comenzó a recoger sus documentos, pero respondió claramente: «Sí, soy Miguel Santos. Tengo una reunión programada con usted a las 4. «Santo Dios». Morrison se levantó lentamente, sosteniendo uno de los informes técnicos. «¿Usted es el Miguel Santos que desarrolló la tecnología de conversión energética MRS-7? El sistema que hemos estado buscando durante 5 años». El silencio en el lobby era ensordecedor ahora. Ricardo observaba sin comprender mientras los otros inversionistas se acercaban, igualmente intrigados por los documentos esparcidos en el piso. «Doctor Morrison»,
dijo uno de los inversionistas alemanes, examinando otro conjunto de papeles. Estos son contratos de licenciamiento internacional. Este joven ya tiene acuerdos preliminares con empresas en... Dios mío, en 12 países diferentes. Miguel terminó de recoger sus prototipos y se levantó, mirando a Ricardo directamente por primera vez. Su postura había cambiado completamente. Ya no era el repartidor humillado, sino un inventor confiado ante su mayor descubrimiento siendo finalmente reconocido. Señor Montoya, Miguel habló calmadamente. Yo conocía muy bien Santos Engineering. Era la empresa de mi padre. Continué su trabajo después de que usted la destruyó. El doctor Morrison estaba hojeando rápidamente los documentos técnicos, su emoción creciendo con cada página. Señor Santos, su tecnología representa exactamente lo que nuestra industria necesita. Un sistema capaz de convertir residuos urbanos en energía limpia. Con esta eficiencia podría revolucionar el sector energético mundial. Las proyecciones indican una eficiencia 300% superior a las tecnologías actuales, respondió Miguel, su voz ganando confianza técnica. Con implementación a escala urbana, cada barrio podría tener autosuficiencia energética basada en sus propios residuos. Ricardo observaba la transformación con shock creciente. Los mismos inversionistas que minutos antes se reían de sus chistes, ahora ignoraban completamente su presencia, fascinados por los diagramas y explicaciones del joven al que había humillado públicamente. Señor Santos, dijo Morrison, nuestra empresa ha estado buscando exactamente esta solución durante años. Estamos preparados para invertir cientos de millones de dólares en el desarrollo e implementación global de esta tecnología. ¿Cientos de millones?, repitió uno de los inversionistas franceses. Con los contratos de licenciamiento que ya vi aquí, estamos hablando de miles de millones en potencial de ingresos. Miguel asintió calmadamente. Las estimaciones iniciales sugieren que sí, pero lo más importante es el impacto ambiental. Esta tecnología puede transformar completamente la gestión de residuos urbanos y la sustentabilidad energética de las grandes ciudades. Ricardo finalmente encontró su voz, pero salió ronca e incierta. Espera un momento. Este es solo un repartidor. No pueden estar hablando en serio sobre... Señor Montoya. El doctor Morrison lo interrumpió con un tono helado que Ricardo jamás había escuchado dirigido hacia él. Acabo de presenciar cómo usted humilla públicamente a uno de los jóvenes inventores más prometedores que he conocido en décadas. Francamente, estoy cuestionando si nuestra empresa debe mantener cualquier tipo de relación comercial con alguien que demuestra tal falta de carácter. Las palabras golpearon a Ricardo como balas físicas. Miró alrededor y vio a todos los inversionistas observándolo con una mezcla de desaprobación y asco. La misma expresión que él mismo había dirigido a Miguel minutos antes. Yo no sabía. ¿Cómo podría saber que él era qué? Morrison preguntó secamente. ¿Inteligente? ¿Talentoso? ¿Valioso? Usted juzgó a este joven basado únicamente en su apariencia y ocupación, demostrando exactamente el tipo de prejuicio que nuestra empresa se niega a tolerar. Miguel observaba la escena en silencio, sin demostrar satisfacción o venganza. Solo la tristeza de alguien que conocía demasiado bien este tipo de situación. Había presenciado el mismo prejuicio contra su padre durante años, y ahora veía la justicia poética desarrollándose ante sus ojos. Doctor Morrison, dijo Miguel calmadamente, tal vez podamos continuar nuestra discusión en un ambiente más apropiado. Tengo mucha más documentación técnica que me gustaría compartir. Por supuesto, señor Santos. Y por favor, llámeme James. Morrison se volteó hacia Ricardo una última vez. Señor Montoya, considere todos nuestros contratos preliminares cancelados. Ecotech Global no hace negocios con personas que demuestran tal falta de valores humanos básicos. Uno por uno. Los otros inversionistas siguieron el ejemplo, cancelando reuniones futuras y recogiendo sus materiales. En menos de 15 minutos el lobby se vació, dejando a Ricardo solo con los empleados que habían presenciado su humillación completa. 6 meses después,
Miguel Santos ajustó el nudo de su corbata y observó la vista panorámica de la ciudad a través de las ventanas de lo que antes era la oficina de Ricardo Montoya. El 30º piso de lo que ahora se llamaba Santos Innovation Tower había sido completamente transformado. Las decoraciones ostentosas reemplazadas por equipos de última generación, cuadros de arte contemporáneo brasileño y una biblioteca técnica que ocupaba una pared entera. La transformación de Miguel no era solo externa, aunque el traje hecho a medida y el corte de cabello ejecutivo fueran evidencias visibles de su nueva posición. El verdadero cambio estaba en su confianza tranquila, en la forma como llevaba los hombros, en la manera como su voz resonaba con autoridad natural cuando explicaba conceptos técnicos complejos a inversionistas internacionales. «Señor Santos», dijo su nueva asistente ejecutiva, «la reunión con la delegación japonesa está confirmada para las 2 de la tarde. Y el Dr. Morrison llamó para confirmar la implementación piloto en Manchester la próxima semana». Miguel asintió, aún acostumbrándose al hecho de que las personas se dirigían a él con deferencia genuina, no por miedo como pasaba con Ricardo, sino por respeto conquistado a través de competencia y carácter. En 6 meses, su tecnología había sido licenciada para implementación en 15 países, transformándolo en el multimillonario más joven del sector energético del hemisferio sur. Pero para Miguel, el dinero era solo consecuencia. El verdadero triunfo estaba en las cartas que recibía semanalmente de ciudades donde su tecnología estaba siendo implementada. Emisiones de carbono reducidas drásticamente, comunidades enteras alcanzando autosuficiencia energética, miles de empleos creados en sectores de tecnología limpia. Santos Innovation no era solo una empresa, se había convertido en un movimiento. Miguel había usado parte de sus recursos para crear una red de incubadoras de tecnología en barrios periféricos, ofreciendo oportunidades para jóvenes inventores que, como él, poseían talento pero no recursos financieros. En la planta baja del edificio, donde antes funcionaba una galería de arte pretenciosa que Ricardo usaba para impresionar visitantes, Miguel había instalado el Centro de Innovación Miguel Santos, un espacio abierto donde estudiantes de escuelas públicas podían acceder a laboratorios equipados, mentorías con ingenieros experimentados y financiamiento para desarrollar sus propias invenciones. La diferencia entre un sueño y una realidad, Miguel explicó durante la inauguración del centro, no es talento o inteligencia, es oportunidad, y la oportunidad es algo que podemos crear unos para otros. La placa en la entrada del centro llevaba una frase que se convirtió en el lema de la empresa, donde el potencial humano no conoce límites sociales. Mientras Miguel construía un imperio basado en innovación y responsabilidad social, Ricardo Montoya experimentaba por primera vez en décadas cómo era vivir sin el manto protector del poder absoluto. La cancelación de los contratos europeos había creado un efecto dominó devastador. Bancos reevaluaron sus créditos, proveedores exigieron pagos anticipados, y los medios especializados comenzaron a cuestionar la sustentabilidad de sus emprendimientos. Ricardo ahora trabajaba como consultor inmobiliario en una empresa de mediano porte, lejos de los días en que comandaba un imperio de 12 edificios. Su apartamento actual, un modesto 2 dormitorios en un barrio de clase media, era una caída brutal de los 2 pisos de penthouse que antes llamaba hogar. Las mañanas eran las peores. Despertar sin el ejército de asistentes, sin los periódicos económicos destacando sus negocios, sin la sensación de control absoluto que por tanto tiempo definió su identidad. Pero la humillación más profunda no era financiera, era moral. Ricardo había sido forzado a reconocer que había destruido vidas durante décadas, no por necesidad o justicia, sino simplemente porque podía. Santos Engineering era solo una entre decenas de empresas que había aplastado, sin considerar las consecuencias humanas. Ahora, trabajando lado a lado con personas que ganaban salarios modestos, Ricardo comenzaba a comprender el valor real de las vidas que había despreciado. Fue una tarde lluviosa de mayo.
exactamente un año después de la confrontación. En el lobby, cuando Ricardo se encontró nuevamente cara a cara con Miguel Santos. Ricardo salía de una reunión frustrante con clientes que habían rechazado su propuesta, cuando vio la familiar figura acercándose en la acera. Miguel usaba un abrigo elegante pero discreto, cargando un portafolio de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de Ricardo. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue la expresión de Miguel. No había triunfo mezquino o satisfacción vengativa, solo una tristeza serena de alguien que conocía íntimamente el peso de las consecuencias. «Señor Montoya», Miguel lo saludó educadamente, deteniéndose bajo la marquesina de un café. «¿Cómo ha estado?». Ricardo sintió el impulso familiar de responder con arrogancia, pero las palabras murieron en su garganta. Ante la dignidad genuina de Miguel, sus defensas habituales parecían ridículamente inadecuadas. «Aprendiendo», respondió Ricardo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. «Aprendiendo cosas que debería haber sabido hace mucho tiempo». Miguel asintió lentamente. «Mi padre solía decir que la sabiduría más valiosa generalmente viene a través del dolor». No estaba hablando solo de invenciones. Sobre su empresa, Ricardo comenzó, luego se detuvo buscando las palabras correctas. «Sobre Santos Engineering. Yo no busqué saber sobre las personas que fueron afectadas. Eso no justifica nada, pero...». «Señor Montoya», Miguel lo interrumpió gentilmente. «El odio es una carga muy pesada de llevar. Mi padre me enseñó que la verdadera fuerza viene de construir, no de destruir». Miguel sacó una tarjeta de presentación del bolsillo y se la ofreció a Ricardo. «Siempre estamos buscando consultores con experiencia en desarrollo inmobiliario para nuestros proyectos de vivienda sustentable. Si tiene interés en usar su experiencia para construir algo positivo». Ricardo tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era una oferta de trabajo, pero también algo mucho mayor. Era perdón, oportunidad de redención, chance de reconstruir no solo su vida financiera, sino su propia alma. «¿Por qué?», preguntó Ricardo, su voz casi un susurro. «Después de todo lo que hice...». Miguel sonrió. No la sonrisa de superioridad que Ricardo conocía tan bien, sino algo genuino y cálido. «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad de descubrir quién realmente puede ser. Mi padre creía que las personas no nacen buenas o malas, toman decisiones. Todos los días tomamos decisiones». 2 años después, Ricardo Montoya, ahora director de Desarrollo Sustentable de Santos Innovation, observaba la ceremonia de inauguración del complejo habitacional Jardín Esperanza. 500 familias de bajos ingresos estaban recibiendo apartamentos equipados con la tecnología energética de Miguel, garantizando no solo vivienda digna, sino también autosuficiencia energética, que reduciría drásticamente sus costos de vida. Ricardo había supervisado cada aspecto de la construcción, aplicando su experiencia inmobiliaria de décadas, pero esta vez con un propósito completamente diferente. En lugar de maximizar ganancias a través de la explotación, estaba maximizando impacto social a través de la innovación responsable. «Señor Montoya», una periodista se acercó durante la cobertura del evento. «¿Cómo describe usted este cambio de carrera? ¿De empresario individual a director de responsabilidad social?». Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. «Pasé la mayor parte de mi vida construyendo edificios que duraban décadas. Ahora estoy tratando de construir algo que dure generaciones. Oportunidades para personas que merecen oportunidades, pero nunca las han tenido». En la ceremonia, Miguel subió al escenario improvisado para hablar a las familias que estaban recibiendo las llaves de sus nuevos hogares. Su madre, doña Rosa, estaba en la primera fila, lágrimas de orgullo corriendo por su rostro, mientras observaba al hijo que había criado sola después de la muerte prematura de su esposo. «Mi padre siempre decía que la tecnología solo tiene valor cuando sirve a las personas». Miguel habló al micrófono, su voz resonando por el patio repleto. «Hoy, estamos probando que innovación y justicia social no son conceptos opuestos, son socios naturales». Miró a Ricardo, que estaba al lado del escenario,
ayudando a organizar la distribución de las llaves. Este proyecto solo fue posible porque personas con experiencias diferentes se unieron con un objetivo común. Porque creemos que todo el mundo, independientemente de origen, apariencia o historia pasada, tiene algo valioso que contribuir. Después de la ceremonia, Miguel y Ricardo caminaron juntos por el complejo habitacional, observando niños jugando en los parques infantiles alimentados por energía solar, adultos conversando animadamente sobre los nuevos empleos creados por la implementación de la tecnología, ancianos descansando en bancas bajo árboles cuidadosamente plantados para crear microclimas cómodos. ¿Sabes qué es lo más increíble? Miguel comentó, deteniéndose frente a una pequeña plaza, donde una fuente reciclaba agua de lluvia a través de un sistema que él mismo había diseñado. Mi padre nunca vio ninguna de sus invenciones implementadas a gran escala. Murió creyendo que sus ideas podrían cambiar el mundo, pero sin tener certeza. Ricardo asintió en silencio. Había aprendido a escuchar más y hablar menos en los últimos 2 años. Ahora, Miguel continuó, cuando miro proyectos como este, sé que él tenía razón, no solo sobre la tecnología, sino sobre algo mayor. La idea de que podemos construir un mundo donde el éxito de una persona no necesita venir a costa de la dignidad de otra. 5 años después de la confrontación en el lobby del Montoya Tower, Santos Innovation se había convertido en una de las empresas de tecnología sustentable más grandes del mundo, con implementaciones en 36 países y más de 50,000 empleos directos creados. Miguel Santos, a los 33 años, era regularmente citado en listas de jóvenes líderes mundiales, pero rechazaba consistentemente invitaciones a programas de televisión o entrevistas que se enfocaran en su personalidad, en lugar de su trabajo. El Centro de Innovación había expandido a 12 unidades en diferentes ciudades brasileñas, cada una ofreciendo oportunidades para jóvenes inventores de comunidades carentes. Más de 200 proyectos habían recibido financiamiento y mentoría, creando una nueva generación de emprendedores sociales que seguían el modelo establecido por Miguel. Ganancia como consecuencia de impacto positivo, no como objetivo primario. Ricardo Montoya, a los 57 años, había encontrado una satisfacción que nunca había experimentado durante sus años como empresario depredador. Sus informes de sustentabilidad eran casos de estudio en universidades, demostrando cómo la expertise empresarial podía ser aplicada para resolver problemas sociales complejos. Todavía vivía en el apartamento modesto, pero ahora por elección, había descubierto que la felicidad no tenía correlación directa con metros cuadrados u objetos caros. Una mañana soleada de noviembre, Miguel estaba revisando proyectos en su oficina cuando su asistente anunció una visita inesperada. «Señor Santos, hay una joven aquí que le gustaría hablar con usted. Dijo que es inventora y trajo algunos prototipos en su mochila». Miguel sonrió y pidió que la hiciera pasar. Una chica de aproximadamente 16 años entró tímidamente, cargando una mochila escolar desgastada y visiblemente nerviosa. Su ropa era simple pero limpia, y sus ojos brillaban con el tipo de inteligencia determinada que Miguel reconocía inmediatamente. «Buenas tardes. Señor Santos, mi nombre es Ana Silva. Escuché sobre su centro de innovación y, bueno, desarrollé un sistema que puede purificar agua contaminada usando energía solar y algunos materiales reciclados. No tengo dinero para patentarlo, pero pensé que tal vez usted podría echarle un vistazo». Miguel se levantó y gesticuló hacia una silla cómoda frente a su escritorio. «Por supuesto, Ana, pero antes, ¿puedes contarme un poco sobre ti? ¿Cómo desarrollaste interés por la tecnología ambiental?» Ana abrió la mochila y comenzó a sacar cuidadosamente algunos prototipos hechos con materiales improvisados, pero demostrando ingenio notable. «Vivo en Ciudad de Tiradentes, y nuestra región siempre tiene problemas con la calidad del agua. Mi abuela se enfermó el año pasado por eso. Entonces comencé a investigar maneras de limpiar el agua sin usar electricidad cara». Mientras Ana explicaba su invención con pasión creciente, Miguel sentía una emoción familiar.
la misma que había experimentado años antes cuando finalmente tuvo oportunidad de mostrar su propia tecnología a personas que podían comprender su valor. La diferencia era que ahora él estaba del otro lado de la mesa, en la posición de poder que podía transformar sueños en realidad. Ana, Miguel dijo después de examinar cuidadosamente los prototipos, tu idea tiene potencial extraordinario. Con desarrollo adecuado podría impactar a millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Los ojos de la chica se iluminaron. ¿En serio? ¿Usted realmente cree que puede funcionar? No solo funcionar, puede revolucionar. ¿Qué tal si comenzamos con una beca integral en nuestra incubadora? Tendrías acceso a laboratorios, mentoría técnica y recursos para desarrollar tu invención adecuadamente. Ana comenzó a llorar, no de tristeza, sino de la alegría avasalladora de alguien que acababa de ver una puerta abrirse hacia un futuro que parecía imposible solo una hora antes. Señor Santos, dijo entre lágrimas, no sé cómo agradecer. Miguel recordó una tarde lluviosa 5 años antes, cuando él mismo estaba del lado de ella de la mesa, cargando sueños imposibles en una mochila mojada. Ana, le dijo gentilmente, ya estás agradeciendo. Al dedicar tu inteligencia para resolver problemas que afectan a otras personas, estás probando que vale la pena invertir en jóvenes como tú. Afuera del Santos Innovation Tower, la ciudad seguía su ritmo frenético. Repartidores pedaleaban por las calles cargando encomiendas y sueños. Ejecutivos discutían negocios en cafés sofisticados. Estudiantes salían de universidades con diplomas e incertidumbres sobre el futuro. La vida urbana continuaba con sus injusticias y oportunidades, sus prejuicios y posibilidades de redención. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la ecuación. La historia de Miguel Santos se había convertido en leyenda urbana, contada y recontada en diferentes versiones, inspirando a jóvenes inventores, emprendedores sociales e incluso ejecutivos establecidos a repensar sus prioridades. El mensaje central permanecía consistente. El valor humano no se mide por apariencia, origen u ocupación, sino por carácter, determinación y contribución al bien común. Ricardo Montoya, ahora caminando a casa después de otro día productivo en el proyecto habitacional, se detuvo frente a un puesto de periódicos donde vio su foto en una revista de negocios. El artículo tenía el título La redención del empresario, cómo Ricardo Montoya se transformó de depredador inmobiliario en líder de sustentabilidad social. Compró la revista, no por vanidad, sino porque sabía que las historias de transformación genuina eran importantes para otros empresarios que tal vez estuvieran repitiendo los mismos errores que él había cometido. Si su humillación pública y subsecuente cambio de vida podían inspirar a una sola persona a tratar a los empleados con dignidad, valdría todo el dolor del proceso. Esa noche, en un apartamento simple pero cómodo, Ricardo leyó el artículo y reflexionó sobre la extraña ironía de su vida. Había pasado décadas construyendo un imperio basado en el miedo y la sumisión, solo para descubrir que el verdadero poder venía de empoderar a otros. Sus años de mayor riqueza financiera habían sido también los de mayor pobreza espiritual, mientras que ahora, con menos dinero del que jamás había tenido en la vida adulta, se sentía más realizado de lo que había imaginado que fuera posible. Mientras tanto, en el Centro de Innovación, Ana Silva trabajaba hasta tarde en su prototipo de purificación de agua, rodeada por otros jóvenes inventores que habían encontrado allí lo mismo que Miguel había encontrado años antes: oportunidad, mentoría y, más importante, la creencia de que sus ideas podían hacer una diferencia real en el mundo. La historia continuaría repitiéndose infinitamente. Jóvenes talentosos, de orígenes humildes descubriendo que tenían poder para transformar realidades. Empresarios poderosos aprendiendo que el verdadero éxito se medía por vidas mejoradas, no por cifras acumuladas. Comunidades enteras redescubriendo que innovación y justicia social eran socios naturales, no conceptos opuestos. Miguel Santos había probado que un repartidor mojado, cargando sueños en una mochila improvisada,
podía derrotar un imperio construido sobre arrogancia y desprecio. Más importante, había demostrado que la verdadera victoria no estaba en humillar al oponente, sino en transformar la dinámica del juego para que todos pudieran ganar. Y en algún lugar de la ciudad, esa misma noche, otro joven brillante de origen humilde cerraba los ojos soñando con invenciones que podrían cambiar el mundo, sin saber aún que llevaba en sí el mismo potencial transformador que había elevado a Miguel Santos de repartidor despreciado a visionario celebrado internacionalmente. La diferencia era que ahora existía un lugar donde esos sueños podían volverse realidad, una red de apoyo construida específicamente para garantizar que el talento no fuera desperdiciado por falta de oportunidad, y un ejemplo vivo de que el origen no determina el destino, las decisiones lo determinan, donde el potencial humano no conoce límites sociales. La placa en la entrada del centro de innovación brillaba suavemente en la oscuridad de la noche, iluminando el camino para todos aquellos que se atrevían a creer que podían ser más de lo que las circunstancias de nacimiento determinaban. Y la historia continuaba, una decisión a la vez, una oportunidad a la vez, una vida transformada a la vez, porque algunas historias no terminan, se multiplican infinitamente, creando ondas de cambio que se expanden mucho más allá de sus protagonistas originales, tocando vidas que nunca sabrán de dónde vino la inspiración inicial para creer que el cambio era posible. Miguel Santos había comenzado como un repartidor cargando una mochila de sueños imposibles. Se había convertido en un catalizador de transformación social que había probado definitivamente que el poder más revolucionario del mundo es la capacidad humana de elegir ser mejor de lo que las circunstancias permiten y de usar esa elección para crear oportunidades similares para otros. Y así, la historia verdaderamente comenzaba.